Soy Modesto González, alcalde de Coria. En primer lugar quería disculpar el retraso del inicio de este acto tan importante, y la culpa es mía, tengo que reconocerlo, no puedo decir otra cosa. Venimos del ayuntamiento, donde hemos tenido una charla no menos interesante, aunque de una temática diferente, por parte de Clara Grima, que es una coreana ilustre. Para quien no la conozca, pues una matemática, probablemente la matemática más importante del momento en todo el mundo, y que ha tenido pues el honor y para nosotros el privilegio pues de estar en Coria hoy haciendo una charla sobre matemáticas con M de mujer en la Semana también de la Mujer. Por suerte pues también compartimos la Semana de las Aves y pasamos pues de una acera a la otra de esta calle, y tenemos hoy aquí un encuentro de muchísima importancia, componente de prestigio extraordinario, al que para los que no son necesarias la presentación, porque seguramente todos los conocéis. Así que yo directamente le voy a dar la palabra a Juan Manuel Suárez. Tenemos con nosotros a Juan Manuel y a Juan por su madre. Luis García Garrido y Plácido Rodríguez Parada, por su madre también. No me acordaba del apellido segundo. Perdóname Plácido, porque me perdona tu madre. Bueno, pues tenemos aquí a tres personas que son extraordinarias en esto de las aves. Juan Manuel más en lo de la geografía humana, pero que conoce extraordinariamente bien la marisma. Así que yo os dejo a ellos con la palabra, porque tienen mucho más que decir en torno a las aves que yo. Y simplemente pues daros las gracias por vuestra presencia, y especialmente a ellos por lo que hoy tienen que aportarnos y que ofrecernos, ¿no? Y de lo que seguro estoy convencido que vamos a aprender. Muchas gracias a todos. Bueno, pues no tengo la voz como la del alcalde, a ver si me podéis oír bien. De todas maneras, mi tarea aquí es una tarea breve y muy concreta. Así, el contrato que tenemos suscrito, incorporado, el caché en miles de euros que me pasó a la firma, dice que yo sea aquí una especie de precepto, de como los que empiezan a preparar un toro para que otro toree, ¿no? El subalterno, una especie de subalterno. Porque cuando... Mirarla, sí. Porque cuando Paco me habló de esto, que me pareció una idea interesantísima, yo le dije, mira, uno sabe de algunas cosas. Yo soy un geógrafo que además a la hora de elegir dentro de la geografía me dediqué fundamentalmente a la geografía humana, a la geografía que tiene al hombre como protagonista, al hombre hacedor de paisajes, al hombre agente fundamental de las dinámicas del planeta, ¿no? Y en cambio tuve un director de tesis doctoral, hice una tesis sobre el poblamiento rural en la Sierra de Cádiz, hace ya 1500 años, y el director era José Manuel Rubio Recio, que era un leonés avecindado en Sevilla, y que ese sí era un hombre experto en temas de los que hoy vais a escuchar hablar: vegetación, animales, morfología, etcétera, etcétera. Él siempre hacía bromas conmigo y me decía dos críticas, y las dos eran ciertas: que yo era un geógrafo muy sedentario, que me gustaba más el despacho que los montes. Mira para allá. Y la otra cosa que me decía era que no había conseguido, ya esto siendo muy mayor, que no había conseguido contagiarme de su pasión, sobre todo por la flora, ¿no? Era un hombre capaz de... yo me volvía loco cuando me decía la flora, no... Y hubiera sido lo mismo también con los animales, con la fauna. A través de este José Manuel Rubio Recio, yo tuve la ocasión, una oportunidad extraordinaria de conocer y de tratar a José Antonio Valverde, a Tono Valverde, porque Valverde era de Valladolid, igual que la mujer de mi profesor, y vivían en Sevilla. Cuando Valverde se vino de
del Centro de Estudios de Zonas Áridas que tenía en Almería y se vino a Sevilla, pues eran muy amigos. Y gracias a eso yo pude compartir con ellos algunas tardes de charla y de café. Y yo hacía en esas reuniones lo mismo que voy a hacer yo, que es aprender. Yo pertenezco, como me imagino que todos los que estáis aquí, a esa especie humana que cree que a pesar de que pasen los años, lo más bonito que puede hacer uno en la vida es aprender. Por eso yo estoy aquí con esa función, dar ahora marcha a las intervenciones de Luis y de Plácido, y luego si hay algún... Perdón, vamos a hacer como en el bar. Yo estoy aquí para dar marcha a esto, primero con las intervenciones de Plácido y de Luis. Sí. Y enseguida, después, si ustedes tienen deseos de que se les aclare alguna cosa, hacer preguntas. Eso sí, ya como Luis me ha advertido y yo lo comparto, que las preguntas no sean discursos, sino que sean preguntas, ¿no? Y así podemos preguntar más gente y aprender más. Luego lo otro ya es casi necesario, porque claro, ¿qué digo yo para presentar a dos personas que mientras hemos estado ahí en la puerta han parecido los grandes monarcas dando manos a estos besamanos que hay, ¿no? Archiconocido de todos ustedes. Yo a Luis García Garrido siempre le tengo que contar una anécdota, y es que cuando yo estuve en la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, mi viceconsejero se llamaba, y se llama felizmente, Luis García Garrido. Es decir, era su alter ego. Era Luis García Garrido, pero no era él, sino un paisano de Plácido, sanluqueño, con quien ayer precisamente estuve en San Lucas, y le dije, voy a estar mañana con uno que se llama como tú y con un paisano tuyo de San Lucas. Y bueno, y ya luego en esa etapa básicamente de mi paso fuera de la universidad, de mi actividad como responsable público, que duró 6 años, y los 41 restantes han sido de profesor universitario. Pero sin embargo a mí todavía cuando me presentan me dice, este fue el consejero. Debe ser un pecado de penitencia larga, porque no se acaba nunca. Bueno, pero desde entonces conocí a Luis, y luego más tarde he conocido a Plácido en ese micromundo o macromundo, no sé, de la Cañada, y bueno, al que tanto debemos el que eso esté ahí, para poder disfrutar, para animar a nuestros pequeños, para tratar de que nuestros pequeños se contagien del amor a la naturaleza que allí se respira. Luis, yo voy a añadir solo una cosa, buscando datos de ellos para ver qué decía aquí, que no fuera archiconocido. Yo digo que es un anillador que es histórico y que es un referente nacional y que se ha pasado 40 y tantos años haciendo eso en Doñana. Les digo lo que estabas diciendo antes, haciendo así. Dice que tiene tal hábito en contar, que ha hecho así, dice, aquí hay 110 personas. Como cuando hacía, ¿no? Me corrige, 140. Pero en fin, encontré en internet una crónica que le hicieron cuando él pasó por en Murcia por un congreso, creo que internacional, ¿no? de anilladores y me imagino que habría muchos ornitólogos y tal. Y la periodista que lo entrevistó lo describía así: alegremente despeinado, con una mirada vivaz y una juvenil camisa azul, que hoy como es invierno se la ha quitado. Palabrotero y bromista, desenfadado, recién jubilado en su empleo y recién reenganchado al mismo por petición propia. Llevo 40 años, dice él, 40 años en Doñana, no he hecho otra cosa que vivir en Doñana de la mejor manera posible. Me he sentido todos los días del año y en cada momento extremadamente feliz.
Y eso espero que os sirva a todos los anilladores o futuros anilladores para que intentéis hacer lo mismo. Tengo más cosas aquí, pero no me quiero alargar porque esta definición es extraordinaria. Solo voy a añadir, bueno, hay una afirmación que yo he puesto aquí en letra grande y que comparto, dice: los anilladores son los guardianes de la naturaleza. Yo tuve ocasión de comprobar eso en una sola ocasión, estando yo de consejero, que acudí al anillado de los flamencos de Fuentepiedra. Y a mí me pareció una experiencia fascinante. Esa manera en que los anilladores hacen un círculo en la laguna y van entrando, quebrando con sus pisadas esta especie de barro salobre, de costra salobre que está en la parte que ya no tiene agua, y ver luego con el cariño y con la veneración que la gente que estaba allí anillando cogía el animal, lo pesaba y tal, hasta que el animal recuperaba su libertad. Y me pareció, lo diré, una experiencia casi religiosa. Y termino diciendo, termino la parte referente a Luis, que esta misma periodista decía: García Garrido nos habla de que sí, detalla sobre Doñana que es un lugar singular y que la actividad de anillamiento se aplica allí de forma anárquica. Y añade un poquito ella más adelante, pero la anarquía le encaja muy bien. La anarquía le encaja muy bien. La anarquía es fundamental, dice él, pero tiene que ser una anarquía ordenada. Estas son palabras suyas. Y luego hace una crítica a los científicos, y él dice: yo trabajo para la naturaleza, no trabajo para la ciencia. Todo en esa crónica, y sobre todo cuando se está algún rato con él, pues ese tipo de personas que está como quien respira, emitiendo frases que son lapidarias. Y en segundo lugar, pues tengo que hablar también de Plácido Rodríguez, Parada. El alcalde, a lo mejor, como no es sanluqueño de adopción como yo, no sabe que en Parada hubo un matador de toros muy conocido, que tenía este mismo apellido y que era su hermano. Él proviene de una familia de guardias del parque. Él ha nacido y se ha criado allí casi como una especie natural más. Por tanto, no ha necesitado que el oficio se lo enseñe nadie, lo ha ido mamando, lo ha ido transpirando en el día a día de su vida. Pero con su mujer, con Maribel Adrián, todos sabéis que ha creado lo que seguramente era el sueño de su vida, que es esta cañada de los pájaros a los que ya antes me he referido. Pero quiero terminar esta puesta en suerte, si me permitís, diciendo que en una de las informaciones que he buscado sobre Plácido hay una que me encantó, y la leo. Dice: la característica principal de Plácido ha sido siempre su gran capacidad para la etología. Conoce el comportamiento de las aves acuáticas como poco, pero ha preferido alejarse del mundanal ruido, de las reuniones de oficinas, de la infinita burocracia, para centrarse en observar el comportamiento de los ánsares, en reconocer el vuelo de un ejemplar concreto, no de una especie, en percibir la ausencia en una invernada de un ejemplar de ciroñuela o garcia real, en hablar y entender el lenguaje de las aves, lo cual ha hecho que quien escribió esto diga, y yo creo que es un título que te merece sobradamente, que es como el Konrad Lorenz de español. Konrad Lorenz, como sabéis, fue zoólogo, etólogo, ornitólogo y premio Nobel de Medicina. Por tanto, es una comparación que no solo nos molesta, sino que te honra y que te mereces. Bueno, eso es todo. Ahora, por el orden prescrito, vamos a dar la palabra a Plácido y a Luis, y luego vosotros pedid por favor la palabra para que yo haga aquí mi tarea, si no Paco no me va a pagar. Cuando tú quieras, Plácido. Bueno, no hace falta que me presente porque yo creo que ya todos me conocéis.
Perdonad los de la fila de atrás, que mi garganta no está muy bien. Yo me he criado en la Marisma de las Nuevas, que era una finca de caza, dicho por todo el mundo, desde hace muchos años, la mejor finca de caza de acuática de España. Entonces me ha tocado ver muchas cacerías. Pero desde muy pequeño, pues, para mí, el tocar aquellos animales que traían de los puestos a la casa, nosotros los pequeños nos encargábamos de estripar, de empatillar, de hacer todas las labores que había de preparación que había que hacer con los animales para luego ponerlos a la venta, ¿no? Pero en ese proceso desmenuzábamos, mi hermano y yo, pues los bichos al máximo, ¿no? Nos fijábamos en todos aquellos pequeños detallitos que les hacían distintos dentro de la misma especie. Y para mí aquello, bueno, me he criado en eso y era lo que había, pero me producía un sentimiento de dolor ver aquello muy grande. Entonces siempre soñé con tener un lugar donde los pájaros y yo no fuéramos distintos, que fuéramos todos la misma cosa. No ver los animales en un solo plano, como se puede ver en un zoológico o se puede ver también en el campo abierto, que solamente lo ves en un solo plano, porque cuando tú estás observando, si el animal se siente observado, pues se retira, y eso a mí no me gustaba. Yo quería un lugar donde pudiéramos vivir en armonía unos y otros. Os puedo decir que el periodo más feliz de mi vida fue, bueno, mis recuerdos arrancan del año 56 del siglo pasado. Yo tenía 3 años. A que resulta bonito, todos los que estáis de mi edad, poder decir el siglo pasado, o hace 2 siglos, o hace un siglo, porque pertenecemos a un periodo muy grande de la historia, siglo XX, siglo XXI. Y para mí es que hablar de estas cosas, para los que las hemos vivido, no solo me pasa a mí, sino que le pasa a todos los marismeños. No podemos evitar un pellizco en el corazón, acordándonos de esos tiempos tan maravillosos que pasamos ahí, en el que sentías que el vivir, cuando te levantabas por la mañana, lo primero que pensabas era que era un regalo vivir ahí, en aquel lugar. La casa de guarda estaba en distancia varios kilómetros, con lo cual no podíamos pasar muchas veces sin ver a un guardia que vivía a 3 kilómetros o 4, ¿no? A veces nos pasábamos, algunos de los 11 hermanos que éramos, nos pasábamos hasta años sin ir a Sanlúcar, que era la población más próxima que teníamos. Y si íbamos era por alguna razón muy poderosa, que era una enfermedad. Había cosas que se curaban en la marisma, con los remedios de mi abuela o de mi madre, pero había otras cosas más serias que había que acudir a un médico, ¿no? Pues dentro de todo eso, creo que para saber, por mucho que yo cuente, por mucho que podáis leer
por mucho que os digan, si no podéis sentir con los 5 sentidos el lugar donde estáis, no lo estáis viviendo, no se puede entender. Y en la marisma pues era vivir con los 5 sentidos, estar atento a todo, lo probabas todo, lo tocabas todo. El contacto con el barro era una maravilla. Tanto es así que yo recuerdo que en este tiempo, con 3 o 4 años, en este tiempo estábamos semidesnudos en la marisma, mi madre todo el día gritándonos que íbamos a coger un resfriado, pero nunca nos resfriábamos ni nos pasaba nada. Y estábamos todo el día metidos en el agua, los zapatos nos lo poníamos cuando íbamos a ir a San Lucas, con lo cual no queríamos ir a San Lucas, porque después de tanto tiempo sin ponerte los zapatos, cuando te los ponías te dolía una barbaridad, y eso no era para nosotros. Os quiero decir con todo esto, que el tiempo que yo he vivido en la marisma, la década de los últimos años de los 50 y los 70, han sido los más felices de mi vida. Porque hasta entonces, hasta los años 70, yo nunca me había planteado de que mi padre era un simple guarda, de que mi padre era un asalariado del dueño del terreno. Eso no me lo había planteado nunca. De pronto pues me vi que tenía que estudiar, que tenía que salir porque no había sitio allí para todo. Y eso fue algo que me marcó y que me dio arrestos para luego, años más tarde, construirme yo mi propia marisma, donde yo pudiera conocer a los animales que habitaban en ellos y donde yo pudiera, a mi manera, la manera que yo podía, que yo entendía, echarles una mano a esas especies que lo necesitaban. Pues de esa manera, viendo o recordando cómo eran las poblaciones de aves en la marisma, como llegué después a la Cañada, a comprar ese terreno, siempre pensando en que había muchas especies con las que yo había convivido y que necesitaban una atención y que no se les estaba dando. Entonces, mi cometido fue ese, crearme un lugar donde yo pudiera hacer las cosas como yo las entendía, no como a veces la administración las impone. Yo soy un mal orador. Yo me encanta escuchar a la gente, pero no sé hablar en público. Cuando hablo en público, pues me siento pues lo mismo que el Ansar que llega de Noruega y ve de pronto a una persona, pues a mí me produce ese mismo nerviosismo, ¿no? Ahora mismo no sabía dónde meterme, pero creo que hace falta hablar de estas cosas, por mucho que me cueste, creo que hay que decirlas, porque se está perdiendo mucho. En mi tiempo, en la marisma, se vivía, bueno, la marisma era era una población, el coto, que era el pinar, y luego lo que era marisma, ¿no? Con características y pobladores distintos en costumbre y en procedencia, y eso hacía que fueran como dos barrios, ¿no? El barrio del coto y el barrio de la marisma, todos con una raíz común pero con costumbres distintas. La gente de la marisma siempre hemos estado muy apegados al terreno, porque era lo que nos daba de comer. En aquel tiempo
cuando yo era pequeño los sueldos de los guardas eran miserables y se tenía que ayudar pues con unas cuantas vacas o una piara de ovejas que los dueños le permitían. Ya en los años, siendo yo muy pequeño, comenzó a ir a la marisma, a mi casa, José Antonio Valverde, el fundador de Doñana, que en aquel tiempo pues, estaba haciendo las gestiones para que aquel terreno se convirtiera en un parque. El sitio donde yo vivía fue la última finca que pasó a formar parte del parque, ya en los años 80. Siendo yo muy pequeño, recuerdo que llegaba Valverde a la casa y hablaba con mi padre. Me gustaba mucho hablar con mi padre porque mi padre era un animal más del terreno. Era una persona que, sin apenas saber leer ni escribir, pues tenía una sensibilidad tremenda para percibir cualquier movimiento de los animales, cualquier, no sé, los vientos, las lluvias, todo. Él con antelación sabía cómo iba a transcurrir. Entonces a Valverde le gustaba mucho hablar con él y discutir mucho. Y a mí que la cacería no me gustaba, que me gustaban los animales vivos, pues yo pensaba que puse rápidamente, siendo muy pequeño, del lado de Valverde. Yo quería que aquello fuera un paraíso para los pájaros, lo que era. Pero si le quitábamos la cacería, pues se conservaba, iba a ser mucho mejor. Ya en aquel tiempo empezaron los tambores de guerra. Muchas veces discutí con mi padre, él mantenía que los dueños de la finca eran los que de verdad cuidaban el terreno, y yo pensaba que no, que los que querían conservar iban a mirar mucho más por el sitio. Me equivoqué de medio, me equivoqué. Y tuve que terminar dándole la razón a mi padre, y creo que más de 3 veces oí a Valverde decir en mi propia mesa que de él haber sabido la deriva que la conservación iba a tomar, no hubiese fundado Doñana, que en manos de los dueños estaba mucho mejor. Me había prometido no despotricar, no decir nada pero si me callo estas cosas que pienso, no soy yo. Y vosotros que me conocéis, vais a pensar que estoy haciendo un papel. Siento tener que decir que la conservación hoy día, pues, no es tal. La naturaleza se ha convertido en un negocio. Y en eso creo que me tenéis que dar todos la razón. Antes comían del medio pues las 4 familias que guardaban. Hoy esas familias desaparecieron porque parece ser que a la administración no le convenía de que hubiese recuerdos de tiempos pasados, porque si no comenzaban las comparaciones. Entonces, durante mucho tiempo se ocuparon en hacerle la cama a los guardas y a los descendientes de los guardas, de manera que todos terminaron saliendo. Vuelvo otra vez a lo del principio. Aún así, yo en la marisma he disfrutado como nadie. Y no me apena tanto el no poder seguir viviendo aquello. Tengo la inmensa suerte de haber vivido un periodo
fantástico, precioso de la marisma, y con eso me quedo. Si siento pena es porque ni vosotros ni vuestros descendientes nunca más van a poder experimentar unas sensaciones como las que yo he vivido o como las que ha vivido tu hijo. Y bueno, paro porque creo que me estoy extendiendo mucho y no me voy a dejar hablar. No, por mí como viviste. Algunas preguntas que queráis hacer. No, después Bueno, pues Plácido, recupérate con el pintorín que te ha dado, pero me ha encantado oírte. Me parece una intervención conmovedora y un testimonio valiosísimo, porque si quienes habéis vivido eso no dejáis el testimonio con la libertad y con la sinceridad que tú lo haces, seguramente las historias que se cuenten seguirán siendo historias incompletas. El único pero que te tengo que poner es que no es verdad que no hables bien. Que no es verdad que no hables bien en público. A mí me ha encantado oírte. Yo voy a decir ahora un telegrama, una postdata. Cuando te he estado oyendo hacer la descripción de esa marisma, me he acordado de mi abuelo materno, que era colono de los que en los años 30... ¿No se oye? Era colono de los que en los años 30 se fue a la isla de Guadalquivir, un pedazo de tierra junto al brazo de los Jerónimos, y que eran propiedad del marqués de Casarriera, como fue prácticamente todo la parte de la marisma de este lado. Y la imagen que yo tengo de niño de aquella finca tiene mucho que ver con eso, y yo trasladé eso a un texto de un libro de relatos que tenía este título, que aquello era Doñana, porque cuando yo empecé a conocer lo que Doñana debió ser, me acordaba de que aquello era... ¿Eh? Y no conocía al autor y ahora lo tengo ahí. Anda. Sí, sí. Si yo quiero oírte a ti. Sencillamente que me ha estimulado mucho y me ha conmovido mucho ir a Plácido, y ahora lo vamos a tener la fortuna de que hoy también lo veis. Bueno, yo quiero decir, primero porque si no se va a alargar muchísimo, lo conocéis, ¿no? Él se alarga. Quiero decir algo en favor del alcalde. Hay que decirle, hay que ayudarle, que cada uno dé €1 para comprar micrófono, porque aquí... Yo soy hijo de Manuel Patero, un patero nacido en Coria del Río, paisano aquí de Coriano, de todos los que sean coreanos. Con 5 o 6 años, su padre se lo llevó a los palacios. En los palacios hubo un total por encima de 20 pateros. En Coria había aproximadamente 5 o 6, porque tiene una situación geográfica distinta que los palacios o que Puebla del Río, vivían al borde, justamente al borde de la marisma. Por lo cual la mitad del pueblo era marisma y la otra mitad era arena, ¿no? Bueno, como sabéis, la patería es la forma de cazar entre los años 40 aproximadamente y los 70 se ejerce ese tipo de caza, ¿no? Y un poco antes, el 30 y tanto, ¿no? Con escopeta de avancarga. Las avancargas son aquellas escopetas que se cargan por la boca, se cargan por el cáñamo. Cada carga de esta escopeta tenía como lo equivalente a 5 cartuchos de luz, a los que sabéis más o menos lo que es, el mismo tomo que 5 cartuchos. Entonces, esta gente vivía sobre todo en invierno, durante todo el invierno, otoño e invierno vivían de los patos, luego ya se buscaban la vida de otra manera, porque lógicamente no había carne. En ese momento no existían las vedas, no existían las restricciones al respecto, o sea que no había por encima de, por ejemplo, mi pueblo, que debe tener ahora mismo 25.000 habitantes aproximadamente,
no había más de 10 escopetas de cartucho en ese tiempo. O sea que las escopetas son como los móviles, ¿no? Es algo muy reciente, aunque nos parezca que estamos toda la vida con nosotros. O sea, los móviles que hacen fotos hace 15 años no existían, no es verdad. Si hay alguien que me lo quiera demostrar, yo es que he estudiado eso. Por ahí. Entonces, pues eso era un poco igual. La veda, en este sentido, era el criterio de los cazadores, lo que hacía que funcionaran de una manera u otra. Y la crítica y la autocrítica era mortal, ¿no? O sea, cuando uno se salía de esas normas y esas cosas, la cosa empeoraba con relación a la vida personal de esa relación. Entonces yo he vivido durante todo ese tiempo, hasta que tuve 20 años aproximadamente, he vivido en mi casa lleno de pájaros muertos, ¿no? Muertos y vivos, como decía Plácido de alguna manera, ¿no? O sea, yo cuidaba de los vivos y a mí me pasó un poco como a Plácido, yo cuidaba de los vivos, o de los que estaban heridos y demás, y los otros eran otra historia, era lo que nos daba de ellos. En el caso de la patería existen dos personas, ¿no? O sea, intervienen dos cazadores, ¿no? Uno es, como todavía estamos en la semana, ¿no?, de la mujer, estamos en la semana de la mujer, pues, mi madre era tan importante o más importante que mi padre. Mi padre era el que cazaba los pájaros y quien vendía los pájaros era mi padre, digo, era mi madre, ¿no? O sea, con un montón de patos en esta mano y otro poco en esta otra mano, con una cesta además, y podía llevar 50 patos en cada cesta, en esos cestos. En mucho tiempo o sea, de ahí la importancia, como digo, pues el cazador, como único que hacía mi padre, no había pegar tiros y claro, pasaba más frío que Rita, pero ya está, la marisma lo único que tiene es frío, hace un frío del carajo. Cuando tenía con un telescopio de PVD que no trabaja, pues tenía con el telescopio ahí inmóvil ahí mirando y pasa uno y a las 2 horas vuelve a pasar el mismo y digo, todavía está ahí, la mía todavía está ahí. Y tú estabas aquí en tu rollo, ¿no? Me parece mentira, pero somos capaces de aguantar. Entonces, como decía, mi padre consiguió, yo creo el que más, ¿no?, de todos los pateros, criar 10 niños con la casa. 10 niños que todavía, afortunadamente, están vivos, ¿no? Así. Entonces, la mitad de esos niños, de los varones, porque era un ejercicio que hacían los varones, no hacían las hembras, la mitad de esos niños son cazadores, todos, natos completamente. Y la otra mitad, a partir de mí, digamos que yo soy el que dentro le doy un orden a la evolución de la vida, no tenía sentido. Hoy que hay vedas y que hay restricciones de todos los colores, que siguieran siendo cazadores, ¿no? Serían malos cazadores, ¿no? Entonces nos convertimos en todo, ¿no? O sea, de manera que no lo provocamos ni nada, ¿no? O sea, a mí me hizo ornitólogo, pues eso, que también decía Plácido, el acercarme más a los pájaros y los colores me llamaban mucho la atención. O sea que si pudieran perder eso que estaba vivo hoy o que estaba recién muerto, mañana se extinguía, se perdía. Entonces yo empecé haciendo taxidermia en ese tipo de cosas, porque quería quedarme con aquello, pero las formas, los colores, entonces eso me hizo, yo llegué a Doñana de una manera accidental. Llegué a Doñana, la primera vez que yo pisé a Doñana era con las juventudes comunistas. Yo tendría 15 años, y era ya de la juventud. Me mandaron al Sáhara y ahí conozco a Valverde y a Cano y al geógrafo que me han nombrado, a Rubio Recio, porque yo era inquieto social. Me mandaron al Sahara porque era inquieto social, y a todos los inquietos sociales los mandaban al Sahara. Todos los que habían dado por culo por aquí, los mandaban al Sahara. Un sitio cerquita, no tuviera problemas. Y entonces, pues, una vez en el Sahara, hice la Bibi en un zoológico militar,
sacaban por el... Y ahí, pues bueno, aprendí mucho sobre los animales en cautividad y demás, y mi relación con las otras personas. Con eso que decía también Plácido, eso que en la mesa estaban contando una cosa y luego era otra, ¿no? Y yo, ¿esto cómo es? En fin, tenemos la oportunidad de que tiene una persona en el Sahara, un sitio la dejaron como el Sahara, y no la estaba aprovechando, ¿no? Y era tan simple como aquí que había 20.000 soldados, pues quitar uno del medio y ponerlo en otro lugar, ¿no? Así. Y Valverde, que tenía esa capacidad, era, bueno, Valverde no era precisamente de izquierda, ¿eh? No, castellano recio. Es una pregunta, castellano recio de la maestra. Era un eufemismo. La Castilla, que donde está hoy el conservadurismo en este país, pues sigue en Castilla, sabes el que pueda. No, todo soy de ahí. Sí, bueno, y yo, José Manuel Rubio, Recio, al que yo adoraba y que me ayudó mucho. Toda esa generación lo valoro igual por igual, ¿eh? ¿Qué? Que a toda esa No, pero generación quiero lo valoro. decir, yo tuve la suerte de conocer a Perico Baker, también de Huelva, pero que a mí me llegó a decir un profesor que se la daba de demócrata, me llegó a decir, tú como tienes tan buena amistad con Rubio Recio con lo derecho que es, ese tenía futuro político y no. Bueno, yo creo que estamos llegando a la... Bueno, sabéis, como decía antes de la escopeta de avancarga, esa escopeta tenía la posibilidad, podían matar hasta 100 patos de un tiro. Ya es algo tremendo, tremendo. Estamos hablando de una marisma, la marisma de aquel lado, a la que yo pertenezco, que no es la de este lado. A este lado pertenece a mi padre, ¿vale? Yo soy de los Palacios Villafranca. ¿Dónde? Tu padre era amigo tú. Era más guapo. Lo que es, ¿no? Entonces, esa escopeta, como digo, tuvieron un tiempo muy corto, porque mi abuelo, que también fue patero y también era coreano, ¿no? No sé si tú conociste a Luis, el municipal, ¿no? Un era blanco. Sí, vecino mío era. Decir, bueno, pues era primo hermano de mi padre. Eso era muy divertido porque en Coria, cuando el primer guardia de circulación que hubo, estaba a la esquina del reloj, era Manco. Y el que guardaba el parque era una persona inválida de las piernas y iba en el carrito. Una anécdota guapa. Sí. Entonces, como digo, pues, bueno, esas escopetas son tremendas. Duró, afortunadamente, duró muy poco tiempo. Hay que ver también, ¿no?, el tiempo en que la marisma, el comportamiento de la marisma. La marisma era entera, casi. Con lo cual, un cazador, por muy grande que fuera la escopeta, aquello no tenía, primero porque había 12 escopetas, o 20, parece que en los palacios había, como dije antes, unos 20 aproximadamente, aquí en Coria 5 o 6, en Lebrija había 2, y entre Buena había 2, pero eran más peligrosos que los otros centros. Pero los peleas. Tú tenías la capacidad de tirarlo. Cuando le perseguían, tiraban cuando perseguía el padre de Plácido, tiraban los caballos al río. ¿Sabes? Y cruzaban el río, el Guadalquivir, con el caballo montado por el caballo. O sea, era complicadísimo verselas con ellos, ¿no? Porque no había posibilidad. En fin, yo creo que hemos llegado al final del retrato, digamos, de lo... Pues no nos extendemos mucho, ¿no? ¿Vale? Yo creo que hemos llegado al momento en que tenéis que preguntar a los de atrás. A ver, como vosotros y vosotros os habréis dado cuenta, el que manda, que Luis nos da la venia. Sí le pido, por favor, para poder facilitar mucho las intervenciones,
que me levantéis la mano, a ver si veo desde aquí, y que las preguntas sean cosas muy concretas, aunque haya muchas preguntas. Así que adelante. ¿Quién era en esa época? Por favor, es que desde aquí no se ve bien. Ponte bien para hacer la pregunta. En la época que hablaba Plácido y demás, ¿quién eran los dueños de la finca Los Nuevas, las Nuevas? Bueno, en aquel tiempo era el marqués de Sornosa. ¿Salvador Noguera? No, los Noguera eran de la parte del Corto. Ya. Los de la Marisma eran otro nombre. Agustín, ¿no? Los últimos fueron El Agustín. último fue Aristain. Aristain. Pero la época dorada de la Marisma, los años 60 y 70, los dueños eran el marqués de Sornosa y Leo Viaggi. ¿Cómo se llamaba este señor? Leo Viaggi. Leo Viaggi, un italiano que tenía mucho dinero. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti por tu contrición. Ahí es que no te vemos. Ya le puse decir a José Manuel Rubio Recio, un grupito de personas, que el día que se supiera cuáles eran las personas que se habían beneficiado de la transformación de la Marisma por los planes de Virida, entonces nos íbamos a enterar de muchísimas cosas. Y yo me quedé con esa pregunta, o bueno, ese comentario que hice él, y todavía no lo sé. ¿Se puede saber? A mí no me lo contó. Como acá por la administración. No. A mí no me lo contó. Y cuando estuve en la administración, Rubio iba. En los 4 años que estuve, probablemente iría al despacho mío 3 veces, y las 3 veces fue por la tarde para tomar un café y registraba la biblioteca que había allí a ver si había algún libro que le interesaba. Y se lo llevaba, se lo regalaba yo. Ah, que me lo regalaba. No hay cosa mejor que regalar un libro a buenas manos, a una persona que tú sepas que lo va a cuidar. ¿No me regalar a mí? Yo te lo regalo a ti. No me había cobrado. Que voy a regalar el Plácido, se lo voy a llevar. Es que aquello era doña. Tal vez no le dé ni uno. Bueno, A mí micrófono. los 5 euros. Sería una falta de esa enemistad que yo hubiera olvidado, como he olvidado decir, que Luis es premio Andalucía de Medio Ambiente. Y que en este caso se da algo que quizás ustedes estén de acuerdo conmigo. Hay personas a las que premian y la persona es la que le da categoría al premio y no al revés. Este es un caso. Premiarte a ti es darle categoría al premio Andalucía de Medio Ambiente. No, si tú lo vas a tener. Además que el libro, recuerdo que se presentó en el 16 y seguramente fue uno de los últimos actos en el que Rubio estuvo conmigo, porque vino a presentar el libro. Como el libro habla son relatos del medio ambiente, que me iba a decir que iba a estar haciendo aquí promoción propia. Hay otro sobre la pérdida de los estudiones, hay otro sobre utilizando a un torero, que es el que citaba antes el alcalde, a través de la figura de un torero ver cómo la marisma tradicional, sobre todo la de este lado, que estaban las grandes toradas de las grandes marcas o de los grandes, ¿cómo se llama? Pues había ido desapareciendo, ¿no? Y como él va recuperando la visión antigua a través de los restos de las placitas abandonadas, bla, 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 bla. Y José Manuel Rubio vino a la presentación del libro y él sabía que a mí me gustaba mucho escribir y que la literatura era una cosa que estaba ahí porque la presión la tenía un poquito la profesión y los deberes, ¿no? Y cuando presentó el libro dijo: ¿tú te crees que has hecho literatura? ¿Tú te crees que has hecho literatura? Pero esto es en las mejores páginas de geografía humana que tú has hecho. Y no hacía falta ni una notita a pie de página, ni una referencia bibliográfica, ni nada. Yo me limité a contar lo que aquí pasaba en el río y en la marisma de este lado del entorno, en ese periodo que va desde la marisma más o menos
en la descripción que ha hecho Plácido, hasta el comienzo del arrozal, la gran transformación. Mi abuelo Japón, al que llamaban el conejo, se murió poco tiempo después de que le obligaran a elegir entre irse de la marisma, de sus tierras, que él se creía que era allí, digamos, don Juan Mas. Él hablaba de sus tierras y no eran sus tierras, eran de un colono al que jamás, nunca vino de Madrid para abajo, jamás, el marqués de Casarriera. Y él pagaba su cuota, esta especie de casi de señorío contemporáneo, ¿no?, que eran los colonatos, pero no se sentía feliz. En mi casa, Plácido Luis, en mi casa hubo una cuadra durante mucho tiempo en el corral, y un pozo, un abrevadero, y eso eran los animales que venían de la isla, y a mi casa llegaba el canasto de cañas lleno de huevos de la marisma, llegaban los melones, es decir, hasta aquí, hasta la finca de abuelo era una especie de paraíso, de madre nutritiva que proveía a mi familia de todo eso, ¿no? Bueno, a él le dijeron, o una de dos, o te vas, o compras aquí un cacho hasta donde te dé tu dinero, pero con la condición de que esto se tiene que convertir también en una arrozal. Mi abuelo, decía mi abuela, se murió del disgusto. Lo cierto es que pocos años después se murió. Y mi tío, que era el único varón, hijo suyo, heredero, dijo, bueno, compró un cacho de tierra y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esta tierra? Hay que cuidar. ¿Y ahora qué hago yo con estas tierras? Si yo no sé ni cómo se riega esto. Y entonces tuvieron que llegar él, y como él, muchísimos colonos, muchísimos gente que había vivido la marisma pre-arrocera, recurrir a los conocimientos técnicos de gente llegada desde Levante, y mi casa, la finca de casa, la llevaba un señor que se llamaba Luis Costa. Y aunque te pido permiso para medio minuto más. Fijaos las vueltas que da la vida. Claro, nosotros, ninguno, yo era entonces joven, pero esa finca la llevaba Luis Costa, y han pasado los años que han pasado desde el 50, y ahora el propietario es un hijo de Luis Costa que se llama Luis Costa. O sea que miren el juego de coincidencias, ¿no? Plácido, venga, que queremos oírte. No, que es que Plácido tenía un Luis Costa también. ¿Sí? ¿Tenías un Luis Costa? Un compañero Leonel. Sí. Era así, como decía tu tiempo. ¿Cómo había dicho tu Castellano adulto. Más preguntas, por favor. No creo que sea muy frecuente tener en la mesa dos personalidades como ellos. Buenas tardes. Porque no es una marisma diferente, ¿no? Y mi nieto tampoco. Diferente, pero eso Menos todavía. no quiere decir más, no quiere decir ni nada positivo ni nada negativo, ¿no? O sea, cuando ya la conocimos nosotros, la marisma, por lo menos de aquel lado, estaba transformada completamente. Ahí a 20 años se retiraron las aguas antes, y entonces quedó una marisma diferente que esta de este lado. Más dulce, más productiva, por lo tanto, claro. Entonces lo primero que nos cargamos fue aquel lado. Luego ya nos rematamos. Pero hemos hecho cosas importantes. Ahora, tú antes en la marisma te cansabas de ver marisma y avanzabas y veías marisma. Ahora avanzas un poquito y estás viendo tierra de cultivo. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Es una pena que los estados no se hayan planteado que la naturaleza es un bien común, es un bien de todos los ciudadanos. Sin embargo, el bien de todos los ciudadanos se ha sacrificado en aras del beneficio de 4 terratenientes. En el caso de los cultivos de fresas y del norte del parque, o no hay que irse tan lejos, y ya los cultivos los tenemos a Hato Blanco, Hato Ratón, Meta de la Palma, también se están ensayando ya cultivos. Mira, el cultivo del arroz
pues tiene que ver con la naturaleza, porque gracias a eso, a que los arrozales tenían agua en un tiempo en el que el parque se secaba, pues muchos miles de animales podían sobrevivir. Pero es que los cultivos que ahora están entrando en terreno prohibido no son así. Es un cultivo que no da lugar a convivir con los animales. Si tú ves un cultivo de olivos de estos intensivos o de almendros, como lo están haciendo ahora, aparte del regadío, que no sé de dónde se saca, o sea, para los pájaros no hay agua, para el cultivo sí. Aparte de eso, el suelo pues está como las plantas solares, sin una hierba. Entonces, tus hijos van a ver algo, tus nietos no van a ver nada. Permítame que diga que, hablando de la Isla Mayor, está aquí Matías Rodríguez Cárdenas, que ha escrito la historia de la isla y sobre todo un libro, perdona que yo haga esta jerarquía, un libro que es el que a mí me gusta porque es importantísimo y es una colección de testimonios de la gente, de las primeras gente que fueron a vivir en la marisma, gente pues que hoy podría tener 150 años o por ahí. El libro se llama A través de los personajes, ¿no? La historia de la Isla Mayor a través de sus personajes. La historia de la Isla Mayor a través de sus personajes, y es realmente interesante. ¿Alguna pregunta más, por favor? Yo quería preguntarle a mí cómo era la jornada. Ponte de pie, por favor. ¿Cómo era la jornada del pateo? Porque el pateo se podía llevar por una semana reuniendo la casa, ¿no? Hay una cosa que tenía que ver mucho con la necesidad que tenía, como cualquier otro trabajo, la necesidad que tenía el patero de cazar o no cazaba. El padre era veía perfectamente en mi casa y no salía, porque había una cosa que se llamaba la Joaquina. Si hay alguien que se llame Joaquina, lo siento, pero Joaquina se llamaba cuando llegaba el tiempo de la hambre, ¿no? O sea, cuando llegaba el tiempo de la necesidad, eso le llamaba a mi madre la Joaquina. No, que no podemos gastar dinero porque está aquí la Joaquina. La Joaquina era lo que venía encima, ¿no? Entonces ya no te dejaban comprar fiado, esa cosa que tú lo hacías con tanta habilidad. Yo era de los chiquitillos que me mandaban por todos los mandados, por el pan, por tal, y había un momento que te decía el panario, dile a tu madre que venga a hablar conmigo, te dejaba el último pan y tú. Y entonces un poco eso. Respecto a tu pregunta, ¿no? O sea, sí. ¿Cuál es? La jornada de casa de un pateo. La jornada era una cosa, como te digo, muy relativa. Una jornada empezaba, como cualquier jornada, empezaba por la mañana. Mi padre yo creo que ha pasado más frío que yo, todavía, yo he pasado un frío tremendo, pero mi padre ha pasado. Siempre tenía pantalones remangados y descalzos. Y montaba el caballo siempre, como se dice, esa manera de montar por los dos pies para un lado, ¿no? En la cama, en la granja. Y entonces la jornada, como te digo, hasta que los pájaros se ponían a propósito. Había momentos que se llevaban 3 días, no 3 días cazando, sino 3 días intentándolo y no había manera. Pero claro, en eso es importante reunir a los pájaros. Hay un tipo de plomo, los plomos están enumerados por números, ¿no? Desde el 0 hasta el 10 o el 12, ¿no? O sea, normalmente para los ánsares es el número 3, 3, 4, a los patos, tipo pato real, pato laburdo, el pato silbón, etc. Es el 5 o el 6, dependiendo si los patos son pequeños, están muy agrupados, el tiro es más grande, o sea, si lo tiran un poquito más lejos, te conviene más, o sea, que los patos estén agrupados y que el tiro vaya raso, y mientras más plomo tengan, de ahí ven que se emplee plomo más. Entonces, era una jornada que duraban 5, 6 o 7 horas, ¿no? O sea, había momentos en que los pateros se asociaban y jugaban en ese tipo de asociación a las baterías. Entonces tiraban, imagínate, 8 o 9 o 10 escopetas tirando juntos. Me he contado que los pateros se ayudaban por un perro que estaba enseñado, que se quedaba en el hato. ¿Sabéis? Bueno, los profesores si sabéis lo que es un hato, ¿no? ¿Gato? El hato como...
Ah, todo blanco. Lo digo, suelo decir mucho a hierro. Me gusta más, con necesidad. Dejaba el perro en el hato, el perro no se movía, sabía que el patero iba a tirar porque el perro empezaba a ponerse nervioso, pero nervioso, de manera que saltaba en el suelo y al momento sonaba el tiro. El perro salía corriendo, el perro para lo que valía para cogerlo a dar y cortado, que no podía volar, nada, y ya está. El perro era más cazador que el patero, o sea, porque había más, ¿no? Entonces, como te digo, eso podía durar pues el tiempo de la necesidad del patero que tenía de tirar. Si no había grandes necesidades, sería el día siguiente. Como los patos seguían en línea, y no me molestaba ni yo, porque en la marisma había el patero, el padre de Plácido y 3 o 4 más, ¿no? Ahí no había nadie, en esas 205.000 hectáreas que hay, ¿entiendes? Bueno, pues me parece que no me extendí. Bueno, si no hay ninguna más, yo me parece que... Tú has empezado ahora. Ah, esto ha empezado ahora. Él debe tener alguna pista de que el alcalde tenga preparado una cena o algo. Sí. Pues venga, más preguntas. Lo que decía usted antes, no me queda claro, lo uno por lo que acaba de decir, que el profesor Valverde dijo, si yo hubiera sabido lo que pasa aquí, ¿a qué se refería concretamente? ¿A los políticos de entonces o a qué? Al sistema que se formó allí. Al sistema que se formó en la marisma. Date cuenta, en la marisma mandaban los guardas. Los guardas eran los encargados de hacer todas aquellas labores encaminadas a que cuando el señorito, como se le llamaba al dueño de la marisma, viniese a cazar, tuviera lo máximo posible. Había de cosas que se hacían en la marisma. Bueno, en el coto se quemaban ciertos sitios para que la hierba saliera y los conejos y los venados y todo pudieran comer. En la marisma se quemaba la castañuela para que los ánsares cuando venían pudiesen comer fácilmente, y eran en esos sitios donde se aprovechaba para hacer la cacería. Se controlaba el agua, que la marisma tuviese siempre una cantidad de agua determinada para que los pájaros, porque los pájaros durante el día no necesitan grandes extensiones de agua, porque ellos lo único que necesitan durante el día es un sitio donde descansar. A comer se abren por la noche. Si pudiéramos ver lo que ocurre en el cielo durante la noche, nos poníamos las manos en la cabeza, porque son pájaros en todas direcciones. Pocas veces habréis visto una migración de fochas, por ejemplo, un bando de fochas volar durante el día, ¿no? Los pájaros se mueven por la noche, la mayoría. Cosa aparte son las rapaces, que esas sí aprovechan el día para su desplazamiento, pero las acuáticas es de noche cuando se mueven. Entonces, de todas esas cosas que se hacían en la marisma para producir más cacería, cuando entró la conservación se quitaron de medio, se dejaron de hacer. ¿Y qué pasó? Pues que se acabó el sostén de los animales. Ya empezó la cosa a malear. Mira que en aquel tiempo, cuando yo era pequeño, no solo se cazaba con escopeta, que se hacían 2, 3 o 4 cacerías al año, sino que en época de puesta había una serie de señores de Nebrija, de Trebujena, de Sanlúcar, que iban y recolectaban huevos de focha o de pato para vender. Y luego, un poco más tarde, cuando era el tiempo de la muda, la manchera que le llamábamos, cuando los patos habían tirado la pluma vieja y se estaban arropando de nuevo, pues también se iban una serie de señores que se ocupaban de cogerlo y se lo llevaban para vender. Bueno, pues al año siguiente seguía habiendo mucha cacería, y así muchos años de los que yo conocí. Yo en aquellos tiempos no vi una merma. La merma en las especies comenzó en el año 73, con la primera gran mortandad de botulismo, y coincidió con que también la marisma de las nuevas ya se dejó de cazar, con lo cual se dejaron de hacer las cosas que se hacían. En el coto pasó otro tanto, ya no se cazaba, y pues se quitaron los usos que se hacían, que beneficiaban
no solo a una especie, sino a todo el terreno. Por eso pienso que hoy la conservación no está en hacer cría en cautividad de tal o cual especie, no, sino en conservar el terreno. Si no hay un terreno donde los animales puedan vivir y desarrollarse, toda la cría en cautividad que se haga, y te lo digo yo que estoy haciendo cría en cautividad desde hace 30 años, para que por lo menos los conservacionistas se den cuenta de que algunas especies existen, que no se dan cuenta más que cuando hay un like por medio. Muy bien. Más preguntas. Allá atrás no han hablado ninguno. No se me ha enterado, no puedo preguntar. No puedo preguntar, oye una. Y pregunta por la coordinadora que me comete. Hay una. Sí, casi le voy a dar consejo a la gente que aún seguimos amando a Ibrahima y defendiéndola, que se puede hacer, que podemos transmitir a nuestros hijos, para que tenemos hijos amando a Ibrahima y queremos que nuestros hijos también la amen y luchen por ella. Mira, yo creo que no sé, con mi respuesta seguramente te voy a decepcionar, porque Estoy yo de compañero, no le voy a dar carta, en eso le voy a dar carta, ¿vale? Pienso que poca solución hay. Tal y como está el mundo, la deriva que la sociedad está tomando, en la que un gato es más importante que los 300 pájaros que se comen en el parque, creo que por muchos consejos que tú le des a tus hijos, van a ser solo consejos. Porque a los hijos no lo educamos ya nosotros, lo educa la sociedad, la televisión, los móviles y esas cosas. Nosotros podemos dar consejos, pero poco más podemos hacer. Por eso le decía lo del plan. En la época de puesta de las nuevas, se abrían las compuertas y se hacía con el botamento y se regulaba el agua, entrar en la marisma que fuera medio soluble, con un porcentaje de salinidad adecuada para las aves y demás. Y circulaba el agua. Actualmente los biólogos, que son tíos que están preparados y están en el Parque Nacional y demás, dicen que eso no, que bajo ningún concepto que se tienen que someter a los ciclos naturales del agua. Los ciclos naturales del agua actuales es de una zona subdesértica. Entonces no entiendo muy bien cómo antes se abría y en el botamento se cargaba el parque de agua, ahora no se hace y hay muy poca agua. No, el parque entero no se cargaba de agua. Los guardas sabían qué terreno tenían que tener con agua para que los animales pudieran sobrevivir. Sí. Y había una serie de, bueno, mis hermanos, por ejemplo, mi padre, se pasaban la noche entera al pie de la compuerta, abriendo y cerrando, cuando el ornamento estaba medianamente dulce. Y no se llenaba la marisma entera, sino se llenaba una parte... Lo que se tenía que llenar. Lo que se tenía que llenar, que servía de sustento para los animales, sobre todo en época otoñal, porque en verano no se metía nunca agua a ninguna parte de la marisma. El ciclo se dejaba seguir. Ahora lo que pasa es que todo hay que hacerlo a máquina, ya la gente no puede vivir en la máquina. Es que dicen que los ciclos naturales del agua, pero lo estoy escuchando yo, y que bajo ningún concepto abrir embotamientos para que entre el agua de Eso no es una cuestión biológica, eso es una cuestión política. Ahora mismo los conservacionistas de verdad de la buena son los políticos. Tengo aquí uno, Que no. Se va a arrepentir, ya no tiene remedio. Yo he estado de profesor universitario y de rector. Esa es la parte que te honra. Esa es la parte que te honra. Los mismos años que tú has estado. Esa es la parte que te honra. Esa es la parte que te honra. Sigue preguntando, sigue preguntando. Bueno, el caso es que ya no se hace y cuando se hacía y había guardasira privado funcionaba la marisma de maravilla. Hoy en día no entra agua y la lluvia estamos en una zona subdesértica, por lo cual el ciclo natural del agua es cero. Y no paran de llenarse la boca diciendo que ciclos naturales del agua,
Haciendo referencia a la pregunta que le hizo este señor antes, pues Valverde se dio cuenta de todo eso. Entonces vio que los dueños, para su diversión, para lo que fuera, eran capaces de, durante todo el año, mantener unas condiciones beneficiosas para el terreno y las especies que vivían en él. Llegó la conservación, pues hay que dejar la cosa como está, ¿no? Que siga natural, la naturaleza, y ahora hemos intervenido tanto que el abandonarla. De una manera para que no se mueran los patos, que esté la marisma seca. Claro, Es simple. ocurrió con las mortandades. Eso políticamente es fantástico, ¿no? De hecho, el ahorro de dinero y encima con... Entonces, hacer conservación significa invertir, ¿no? Invertir. Aquí no invierte ni Dios. Nadie. Claro, porque tal vez invertían porque tenían un interés. Aquí no hay absolutamente ningún interés. Es mentira. Esos colegas hay que coger un tipo que no tiene pelo para eso. Hay que cogerlo con los pelos y meterlo en la pared. ¿Vale? En la entera. Se llenan la boca de hablar de Doñana, porque todos lo sé, y luego no hacen nada. Están dejando la manera. Pues muchas gracias. Yo asumo mi cuota parte de 4 años. 4 años, en los pocos días. Pero pocos días. ¿Sí? Aquí en algún momento se ha preguntado a las personas que han tenido Doñana con el fuego, con el agua, con todo eso. ¿Se le ha preguntado al marineño que trabaja ahí a la hora de legislar? ¿Cómo había que hacer la cosa? ¿Se le ha preguntado en algún momento? No, Es una pregunta te digo, retórica. y eso Luis te lo puede reafirmar, que cuando a medida que las fincas fueron pasando a propiedad del parque, los guardas fueron haciéndole la vida imposible para que se fueran. No han querido que quedara recuerdo ni que... Pero hay una parte... Cuando se le ha preguntado a la hora de legislar cómo había que llevar eso, me Digamos que refería. hay... Se ha ignorado siempre. Como a lo mejor no sabía ni de escribir y todo eso, pues... Digamos que eso es una cuestión de poder, ¿no? O sea, el poder en ese sentido. Quiere sumar más que los 4 que hay allí, o los 4 primitivos que hay allí, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, digamos que dentro de una lógica, la que tú quieras, se puede entender. Lo que no se entiende, por ejemplo, que Valverde, que como dice Plácido, él aprendió con su padre, con ciertas historias, una vez que las aprendió, realiza esa obra de la que está reivindicando Plácido. Crea pozos en Doñana, que puede ser como, o sea, lo que gasta un pozo de eso debe ser como una parcela de arroz de aquí, ¿ves? Bueno, pues esos pozos han sido destruidos 40 años después, de manera que eso se hizo con el dinero de o sea, se compró lo que es la marisma de Guadiamar, que es de Adena, porque da Adena, se compró con dinero de los niños suecos y demás, ¿no? Bueno, pues en ese momento fue cuando se hicieron los pozos en toda la zona de Guadiamar, ¿no? En Marilope, en Lobo, en Martinazo y en Marilope en un segundo pozo, ¿no? O sea, había 4 pozos, de manera que pues, al menos podías depender de no tener todos los pájaros en Atoblanco. En Atoblanco yo he llegado a pensar hasta 40.000 anzas. 40.000 anzas es una auténtica barbaridad, junto con miles y miles de patos, ¿no? No he dicho antes que mi padre fue el último patero, y estuvo cazando en Hato Blanco hasta los años 71 o 71. Por conveniencia de la finca, ¿no? Ellos pagaban un diezmo, los pateros, en este caso mi padre, pagaba un diezmo y uno de cada 3 patos era del dueño de la finca. De manera que no tenía bastante y quería más patos. Usted también es coreano, ¿no? Eso también es coreano, Bueno, otra día aquí. Pero en el primer informe de la comisión de expertos de Doñana se dice que Hato Blanco tenía que dejarse de sacar agua para regar el arroz, porque el arroz sí se puede regar con agua superficial, pues para recuperar el acuífero. Custodio y compañía decían que llovía, que había que quitar la estación de agua del acuífero. Bueno, pero en Atomán lo estaban pasando por esa... muchos patos allí. Hemos hablado de los intereses de la sociedad,
hay un cartel en Ato Blanco, justamente hay un cartel de la Unión Europea, acojonante, firmado por la Junta de Andalucía, por el gobierno central, por San Cristo bendito, para hacer las balsas esas que parecen inocuas, eso que no tiene importancia, compadre. Ahí con esa balsa vamos a salvar a los agricultores, a los pajareros y a los pájaros, vamos a salvarlos todos. El caso es que ya no vamos por una balsa, vamos compadre, por la quinta o por la sexta. Dice, que lo convertimos todo en... Estamos perdiendo el tiempo, hemos perdido la guerra. Hemos perdido una guerra como la está perdiendo Ucrania antes, así, porque aquí está claro lo que está claro. Hay una guerra de intereses y era esa que os cuento, ¿no? Hemos perdido una gran oportunidad que era la Expo 92. En la Expo 92, que te lo diga aquí el político, teníamos capacidad para comprar de Sevilla a Marruecos, ¿no? Sí. Bueno, pues perdimos esa oportunidad, no está por cómo. Así que no necesitas tú 1.000 millones de Vilches diciendo cómo era esto hace 40 años. Ahí. Yo quería preguntar a Luis y a Plácido, que siempre que nos hemos visto me queda con la duda. Como estáis describiendo la marisma, algo tan espectacular y tan salvaje, y antiguamente supongo que los animales no tendrían tantas enfermedades como ahora, ¿no? Que sería la muerte como más selección natural, ¿no? Mira, yo no conocí, y mi padre tampoco había conocido una mortandad de aves en la marisma. Era normal que cuando en verano se secaba la marisma, pues en algunos lucios quedara algo endeble y se moría, pero nada, 4 o 5 bichos, no se moría más. Pero 60 o 70 mil pájaros, como ocurrió en el 73, eso no se había visto nunca. Con todo esto entró el botulismo, que no sé si sabéis, seguramente nadie sabe aquí, o pocos saben, cómo entró el botulismo aquí a... El botulismo lo daba la última muestra, ¿no? ¿A Doñana? El botulismo lo daba la muestra de los holandeses, la última muestra que se hizo. Antes no era botulismo, antes eran otras enfermedades, ¿no? Sí, había otras cosas, pero el botulismo vino... El botulismo elimina, no queda nada. Ahí no queda nada. Los bichos se deshidratan y se mueren. Y entró precisamente con el cangrejo rojo americano, que se trajo de Florida, sin depurar ni nada, se puso ahí en una balsa y a los pocos años fue cuando el botulismo comenzó en la marisma. Te hablo del botulismo o te hablo de la tuberculosis, que en la marisma no se conocía hasta que las vacas de los almonteños no entraron dentro del parque. Ahora lo tienen pues los ciervos, los jabalíes, las águilas imperiales, y la tienen de todo el mundo. O sea que antes la cosa estaba mucho más equilibrada. Era todo más natural. Ahora, aparte de ser artificial, es imposible. Es imposible. Tal y como está la cosa ahora mismo, imposible. Yo he visto como en pocos años ha habido especies que han desaparecido de la marisma como nidificantes. Y eso te lo puedo decir, las carasteras, las lavanderas huelleras. ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo te lo digo en el mar? La focha, que era la biomasa de la marisma, que en los años 60 o 70 pues eran 40.000 parejas. Hemos creado una marisma artificial como es Vete a la Palma, donde mancan las fochas, que esas que mancaban antes en Doñana, mancan ahora en la ley. Es decir, lo tenemos ahí para hacer, o sea, que nadie piense que esto va a ser natural, ha dejado de ser natural hace miles de años. Así, lo estamos transformando en una velocidad tremenda, ¿no? Por eso yo decía de los móviles, de la necesidad, del conocimiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Podemos hacerlo, claro, podemos hacerlo, pero con... En vez de sembrar una parcela de rábano, me la siembra usted de pato, punto, se ha acabado. Tenemos el Guadalquivir ahí que sabemos cómo manejar, ¿no? No puede tener más de 3 gramos de sal, punto. Es algo muy... no somos los estudiantes de Ibarra, ¿sí? Podemos hacerlo, hombre. Estamos preparados para hacerlo. Sí. Por se podían hacer muchísimas cosas. No te digo, todo tiene un proceso.
naturaleza. Pero aquí está el hombre para paliar los problemas que se puedan presentar, no para incrementarlo, que es lo que está pasando. Estamos incrementando la destrucción de la naturaleza con la poca conciencia que tenemos y las pocas neuronas que tenemos. Porque si pensamos que el hombre va a sobrevivir a la naturaleza, pues está perdido. Es la naturaleza la que nos sostiene. Sin naturaleza no somos nada. Y llamo naturaleza pues al agua, al terreno, al aire, a los animales, a las plantas, a todo. Nosotros, por nuestra torpeza, vamos a desaparecer de la faz de la Tierra antes que ninguna de esas especies que os he dicho. Somos nosotros los que estamos perdiendo, somos nosotros los que nos estamos perjudicando. Entonces muchas de las enfermedades que hay ahora vienen por la manipulación del hombre, porque hay enfermedades ahora nuevas que antes no existían. Yo leo mucho y yo digo, ¿y esto de dónde sale? Entonces por eso, ¿no? Por la manipulación, la mala manipulación porque la naturaleza se puede manipular, pero siempre en beneficio de la naturaleza, no en beneficio de los intereses de tu bolsillo. Gracias. Sí. Una noticia del 30 de noviembre del 2022 de la WWF que nos ponía que consideramos un gran paso adelante el nuevo plan del gobierno de España para restaurar la marisma y recuperar el agua para Doñana. ¿Podemos tomar esto medio serio o nos vale que no? Eso nos recuerda que en 2005 la señora Tocino nos dijo lo mismo. La señora ministra Tocino, del PP, nos dijo exactamente lo mismo. Están los carteles ahí todavía puestos. Sí, y se gastó una pasta gansa en hacer una entrada de agua para la marisma que no la necesita. Eso a mí me recuerda una expedición que hicimos a Paraguay, y el ministro de la guerra nos regaló un camión de comida y no llegó ni esto. Casi nos morimos de hambre allí. Habéis confirmado lo que pensaba. O sea, el señor, no, si la quedó el electrón, Allí he visto una mano allí. Sí, levántate, por favor. Que te pregunta nada. Tú eres reincidente. Bueno, si hoy, por ejemplo, nos planteáramos recuperar los caños y brazos de la marisma, que son las... Yo no me lo replantearía, yo pensaría en el mar y la desalinizadora. Quiero respuesta mañana por la mañana. No quiero que me vendan la moto otra vez de la Tocino, hombre. Entonces, que hace 40 años ya que me lo, o hace 30 que me lo... O sea, que no es imposible recuperar esto en la medida y es imposible porque políticamente no interesa. No interesa bajo ningún punto de vista, nada más que desde el muerto. Luego nos ha tocado perder y tenemos que buscarle solución. Te digo como le dice eso ahora los Podemos, ¿no? O sea, dame soluciones mañana por la mañana. Venga, vamos a echarle huevo a esto o dos, No, estoy aquí para darte caña. A mí me ha dicho, dale caña al tercero. No, pero lo planteo porque es que son funciones distintas. Una cosa es la marisma, otra los caños y brazos, la importancia que tiene cuando se seca la marisma, donde van con los palos. Y como los caños y brazos han sido, de alguna manera, pues invadidos, transformados, perdona. Si tú miras el entremuro, ¿no? Sí. El entremuro es muy curioso porque tiene los abetoros al borde de la... pero no se le mete agua del caño central. O sea, es tan simple como hacerle un regajo ahí para que el agua se mantenga siempre ahí. Y se llena de ranúnculo y se llena de vida. Ahora mismo tiene calamones, tiene 200 calamones ahí, ha dicho. Pero es que no existe el agua, es que el caño ya está seco. Es que de que el llano no lo pone en funcionamiento, eso se lo han llevado los aventureros, ¿esto cómo le llaman? Se han llevado el cobre, se han llevado todo lo que había allí, han desmantelado todo. No hay una casa en la marisma que no esté desmantelada, ¿me entiendes? Que está ahí, porque lógicamente no se le paga, no es la misma política de hace 50 años. Hace 50 años se podía tener un guarda ahí y ahora no se puede tener una criatura ahí con una familia, ¿me entiendes? Y además la de plástico no es la...
Pero como todas las intervenciones, evidentemente tienen un coste, una puede ser esa que está planteando de la desaladora y otra a lo mejor recuperar caños y brazos donde han sido transformados en arroz en los últimos 40 años, 30 años, básicamente. Entonces, decir, bueno, ¿a cuánta gente si quisiéramos recuperar esos caños y brazos que antes se inundaban los márgenes de todos esos caños y brazos? ¿A cuántos agricultores tendríamos que indemnizar, prejubilar, etcétera, etcétera? ¿Esas cuentas se podrían hacer? Yo creo que sí, ¿no? Porque está muy claro que lo que es territorio del Estado es del Estado. Y si está cultivado mañana arroz o lo que sea, se le puede quitar directamente sin perder paso. Hay que crear una política, lógicamente, que te permita hacer esto. Pero claro que se puede hacer, ¿no? O sea, los brazos que han sido ocupados, los caminos rurales, eso se puede, eso sigue siendo del Estado, ¿no? Que no es del colega que está allí, que le ha faltado, lo está explotando de los últimos 30 años, tiene que dar dinero. Dominio público. Eso. Si me permite, última pregunta, porque el moderador tiene que salir. Ahora podéis seguir perfectamente sin mí. Nosotros venimos otro día. Claro, buenas tardes, soy Antonio Beta, marimeño de toda la vida. He ido viendo evolucionar la marina y demás. Y bueno, no sé si en la mesa me podríais confirmar o contestar si el problema es de la humanidad, de los políticos o de los mismos humanos. Y después no sé si Luis me podría responder. En el Lucio del Lobo, hace muchos años que se hizo un pozo, allí está con la llave y demás. Y yo hace muchos años que no he visto el invierno que abran la llave o inunden el Lucio del Lobo, el Lucio del Cangrejo. No sé, ¿qué me podíais decir? Que el tema es político, falta de agua, cada vez viene menos acuática. Eso es problema político exclusivamente. O sea, si habría la llave, yo me acuerdo hace 5, 6 o 7 años, que había los primeros ángeles que entraban en la marina, estaban dándole vueltas, volando a Lucio Blanco. Y llamé al conservador en ese momento, me cogió el teléfono, y le expliqué, después así el móvil, con los ángeles volando por encima. Digo, esto te lo están agradeciendo los ángeles que esté hasta arriba de agua, ¿no? No había ni una gota de agua, como está ahora mismo. Y entonces me dijo que él pensaba que mi director, no quería la sal de la marisma, ¿no? O sea, que por lo visto dicen que se salinizan los dulces. O sea, yo no sé, la marisma no entiendo la dinámica que tiene, o sea, porque se pone el agua que llueve limpia, como se pone salada tal hierro. O sea, se pone con 2 gramos. ¿Ves? Bueno, pues ahí empecé a tener problemas con ese director conservador, ¿no? Porque él decía, le culpaba a la estación biológica y la estación biológica culpaba a los otros. Entonces, este ten con ten se mantiene porque eso es lo que nos conviene. O sea, yo le digo, el balón aquella que me lo tira a mí, o se lo tira a otro. Esto es muy simple, ¿no? Llegará, llega un momento en que no vengan ángeles, no vengan acuáticas, No, ya da números muy bajos, ¿no? En la marina, este año se habrá encontrado un máximo de 7 o 8 mil, ¿no? ¿Se ven? 7, 8, 10 mil no habrán llegado, ¿no? O sea, hemos llegado a contar hasta 75 mil, o sea, imagínate cuál es la dinámica. Yo he estado pensando en la marina. Entonces, habiendo agua, no inundan. No, el tema político es agua no hay, evidentemente. Pero hay un pozo allí, ¿no? Hay un pozo ahí. Eso no quiere decir que haya agua, quiere decir que tenemos que compartir el agua con todo el mundo, ¿no? El agua, estamos poniendo restricciones a la gente. Pero que no hay agua, pero la balsa de riego que tiene 1 kilómetro tiene agua. Es que eso es lo que no entiendo. La masa grande. Que está diciendo ahora mismo que no hay agua en la marina para llegar, pero la balsa de riego está llena de agua. ¿Eso cómo se explica? Porque se le mete agua. Buena pregunta. Es una cuestión que la que estamos hablando es la cuestión de la política, ¿no? La política permite que la Unión Europea firme para que se ponga el cartel ahí. ¿Usted? Claro, pero que y no firma para que se haga todo lo que hay que hacer en la marisma. En la marisma conservada, la marisma lo único que le podemos agradecer a los que hemos estado anteriormente es que por lo menos está conservada en un papel, ¿no?
está firmado ahí por la UNESCO. Oiga, entonces eso es lo único que le tenemos que agradecer. Por lo demás, nada. Ni a la ciencia, ni a Santito bendito, a nadie. No hemos hecho hemos hecho muy pocas cosas bien, ¿eh? Muy pocas cosas. Gracias. Mira, te pongo el ejemplo del brazo del este. Hace unos años se gastó un bastón en poner una maquinaria y arreglar los canales para meter agua que nunca se ha metido, porque eso beneficia a los pájaros y pajareros somos 4 matados. Pero sí que se puede hacer una balsa inmensa en Atorratón, por ejemplo, sin que se dé cuenta nadie, porque para llenar esa balsa cogían o han cogido o cogen agua del entremuro y la llevan con maquinaria hasta esa balsa, y tuvieron que cortar el muro para hacer la entrada de agua, y hasta que no estuvo listo todo no se dio cuenta nadie, pasando los guardas, los directivos y todo el mundo por ahí. Es que no conviene, Pajareros somos 4 matados, los que defendemos la naturaleza somos 4 idiotas, y me incluyo yo también. Los demás son mucho más poderosos. Nosotros no tenemos acceso a tomarnos siquiera un café con un político. Los otros son parientes, primos o conocidos de los políticos, y son los que mandan. La humanidad es así. Date cuenta, coge internet o un simple telediario y te darás cuenta de que la humanidad ha perdido el norte. No solo aquí en España, sino la humanidad entera. Guerras por todos lados, peleándose por cualquier tontería, todo el mundo quiere más teniendo mucho. Eso no es vivir, eso no es la vida, eso no es ser humano. Bueno, ahora Luis, tengo órdenes estrictas de la primera autoridad local y vamos a dar entonces por finalizado y si me permitís yo voy a decir dos cosas. Me está agarrando. Estoy agarrando, sí. Dos cosas. Una, por lo que ha dicho Plácido al final, ¿no? De los 4 logros y tal y cual. Yo solo puedo decir benditos seáis porque vosotros sois la única esperanza que hay para que todo esto no acabe tan mal como se predice. Yo quiero también terminar definitivamente dándole a Margot las gracias y la felicitación por ser capaz de montar un acto con esta asistencia en cantidad y en calidad, y sobre todo una mesa con 2 de los grandes referentes de la defensa de la naturaleza que Andalucía tiene. Y un pequeño guiño a mi amigo Luis. Si yo alguna vez me hubiera sentido político, en el término que aquí está usando la palabra, si alguna vez me hubiera sentido político, yo no habría estado aquí esta tarde. Yo me siento mucho más parte de lo que aquí se está haciendo que de los 4 años que fui político. Me ha costado llegar aquí. Venga, el alcalde pondrá fin a la sesión. Dale caña, venga, vamos pues.